Creo que luego de tantas demostraciones de poder que han tenido los personajes de la era anterior, ya más o menos nos deberíamos hacer una idea de qué tan fuertes deben haber sido en sus respectivos primes. Tipos como Roger, Garp, Shirohige o Shebek evidentemente debieron de haber llegado a niveles de rey pirata. No obstante, existen otros personajes de los cuales no tenemos tan claro hasta dónde pudieron llegar y sobre todo en qué punto de la historia lo hicieron. Pensando en esto, se me vino la idea de hacer este video en donde les comentaré qué tan poderosos eran los personajes de la antigua generación de piratas, pero en aquel entonces, es decir, en su respectiva época. Existen muchos casos interesantes como el de Big Mom, del cual es complicado conocer qué tan poderosa fue en su época prime. ¿Quieres saber qué tan fuertes fueron Scopper, Gavan y Rayleigh en ese entonces? ¿Pudieron Roger y Shirohige superar el nivel de Shebek en algún momento? ¿Y qué otros personajes interesantes destacaron en ese tiempo? Descubre todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Ok, comencemos justamente con la estrella de aquella generación, Goldie Roger. Respecto al poder que se ha ido comentando que tuvo este tipo en su prime, han salido muchas deducciones interesantes. Existen personas que piensan que Roger es el personaje más poderoso de todos los tiempos. Existen otros que consideran que fue el más poderoso de su época y bueno, existen también otros que consideran que no estaba ni cerca de serlo y que otros personajes como Big Mom en su prime eran más poderosos. Eso sí que es místico, compadre. Ante esta situación yo solo debo decir que no debemos pecar en caer en los extremos. Sí, Roger por mera lógica tendría que haber sido uno de los tops de su generación por el simple hecho de que es el desencadenante de que la historia sea tal cual como la conocemos a día de hoy. A fin de cuentas estamos en un shonen y el hecho de que sea uno de los objetivos a superar de Luffy, que es el protagonista, debería bastar para asumir que efectivamente Roger será uno de los personajes más poderosos de aquel entonces. Ahora bien, ¿es el más poderoso de la historia? Yo personalmente estoy convencido de que no. Esto porque a priori tenemos a Imu ya en la ecuación, quien debería ser actualmente el personaje que más poder ha llegado a acumular en la historia, y esto debería hacerle más fuerte que cualquiera, cosa que negaría que Roger fuera el top 1 histórico. Pero es que no solo está eso, ya que si nos vamos luego al caso de Joy Boy, quien sabemos que aguantó una gran guerra centenaria contra una alianza de un montón de reinos, nos sería difícil pensar que un tipo que además de eso también dejó la mayor demostración de poder en cuanto a haki respecta hasta ahora y el dominio del despertar de la fruta de Luffy sea también más débil que Roger, quien solamente era usuario de haki. Vamos, que Roger debería estar lejos de ser el personaje más poderoso de la historia. Sin embargo, en su época prime creo que tendría la capacidad de destacar junto con otros referentes de su generación como lo son Garp, Barba Blanca y el mismísimo Rox D. Shebek, siendo el caso de este último bastante curioso, ya que apostaría que Roger solo se hizo más poderoso que él tras haberle derrotado en God Valley, es decir, algo parecido a lo que sucede con Luffy, quien realmente se hace más poderoso que los rivales a los que se enfrenta posterior a derrotarles, tal cual como sucedió o sucederá con Kaido, por ejemplo. Dicho lo cual, al Roger requerir enteramente del dominio de sus hakis para poder destacar entre tantos usuarios de frutas poderosas, considero que debe haber sido uno de los mejores usuarios de haki de todos, cosa bastante curiosa, ya que al final de todo aparentemente no convirtió su espada en una Kokuto, y quizás con esto se nos demuestre que se necesite algo más que poder bruto para hacer eso. Bien, ya que hablamos de la estrella principal por decirlo de alguna manera, ahora comentemos el caso de sus alas. Y ojo, no es que Roger tenga literalmente alas, sino que es el término que se usa en el fandom para referirse a los dos tripulantes más poderosos y o importantes que tenía en su banda, y estos son Silvers Rayleigh y Scopper Gavan, el segundo y tercero al mando respectivamente. Estos tipos, además de tener un gusto extremadamente bueno por las mujeres, porque ya me dirás tú lo bien que escogen al mirar un poco a Shakuyaku y a Ripley. ¡Qué delicia! ¡Qué belleza! Pero bueno, más allá de esto, estos sujetos han dado varias demostraciones que nos dejan entrever que lograron un nivel considerablemente grande para ser los secundarios en una banda. Pero antes de ir a esas cuestiones, primero es bueno aclarar que con ellos dos sucede algo parecido a lo que ocurre con Sanji y Zoro. Y no es que se besen en secreto cuando nadie les ve, o tal vez quizás sí, pero a lo que me refiero es que ambos escalan en paralelo. Al ser la pareja más poderosa de la banda y a su vez tener una rivalidad establecida, hace que narrativamente hablando como pareja no pueda estar uno tan distante del otro en cuanto a poder respecta. Ya lo vemos actualmente con Zoro y Sanji, quienes tienen distintas formas de manifestar su poder, uno con potencia bruta ofensiva y el otro con versatilidad y resistencia en el terreno de combate, pero a fin de cuentas no se puede negar que cada uno a su manera alcanza a escalar hasta un nivel específico semejante al del otro, y lo mismo creo que ocurría con Gavan y Rayleigh, por lo que cuando hablemos de alguna demostración de uno, servirá para escalar al otro por consecuencia. Y habiendo dicho esto, la primera gran demostración de poder de la pareja de ancianos la dio Rayleigh en Shabondi cuando fue
capaz de retener a Kizaru para evitar que capturase a los Mugiwara. Si bien es cierto que esto no tendría que demostrar que Rayleigh estaba al nivel de un almirante de la marina en aquel entonces, sí que nos deja bien en claro que como mínimo fue capaz de entretenerlo a pesar de que su cuerpo ya estaba deteriorado por el pasar de los años. Y esto me hace pensar que en su época prime como mínimo estaría en un nivel suficiente como para pelear contra un almirante potente de la marina. Esto recordemos, solamente usando Haki, ya que Rayleigh no es usuario de fruta, pero ¿qué nivel de poder tendría? Pues a través de la demostración que nos dio Scopper Gavan en Elbaf nos podemos hacer una idea de qué tanto eran capaces de usar el recurso ambos. Y es que en la Tierra de los Gigantes el tercero al mando de Roger demostró conocer el dominio avanzado del Haki del Conquistador que permite saltarse la regeneración demoníaca de los altos cargos del gobierno mundial, posicionándolo en una selecta lista de personajes que serían capaces de confrontar a los miembros del Gorosei, por ejemplo, ya que mayoritariamente la escala en la que ellos se encuentran es gracias al uso de esa habilidad tan particular. Con esto creo que nos queda bien en claro que la parejita de veteranos debería estar como mínimo en una escala que le permita enfrentarse de tú a tú a un almirante de la marina y a su vez ser capaces de confrontar de forma efectiva a algún miembro del Gorosei, evidentemente todo esto en sus épocas prime. Pero dejemos a la banda de Roger de lado, y ahora centrémonos justamente en un personaje que era considerado por todos como uno de sus más grandes rivales, si no el que más, Monkey D. Garp, un tipo que casualmente nació en el mismo mar que él, y que logró escalar a un nivel de poder lo suficientemente grande como para tener un montón de peleas a muerte con el bigotudo en donde ninguno de los dos logró acabar definitivamente con el otro, dejándonos bien en claro que como mínimo estaban en una escala parecida. Y es que a día de hoy muchas personas por alguna razón se creen que Garp no era tan poderoso como Roger, y gente, yo solo les digo que si así lo fuera, Roger lo habría eliminado en alguna de esas tantas oportunidades. De hecho, perfectamente esto se puede plantear de esta manera. Garp era tan poderoso que sobrevivió a los enfrentamientos que tenía con Roger a pesar de que en teoría siempre estaba en desventaja. Y esto lo digo por dos grandes razones. La primera de ellas es que el bigotudo, hasta donde se sabe, siempre contaba con el apoyo de Rayleigh y Gavan, dos tipos que por sí solos ya eran tan poderosos como almirantes de la marina, mientras que Garp, hasta donde se ha visto, luchaba solamente acompañado de los Marines Randoms y de su inseparable mano derecha, Bogard, del cual poco se habla, pero en teoría debería ser poderoso, ya que siempre le acompañaba en esos conflictos. Ahora bien, demasiado poderoso tendría que haber sido para equiparar en fuerza al dúo de Rayleigh y Gavan, cosa que veo muy poco probable, puesto que de ser ese el caso tendría mucha más relevancia dentro de la marina, por lo que a grandes rasgos debo decir que en este apartado Garp siempre estuvo en desventaja, y a pesar de ello, logró arreglárselas para sobrevivir. Pero es que como si esto no fuera poco, luego tenemos la otra razón, y esa es la de que Roger luchaba usando una espada, la cual no es cualquier arma, es directamente una de las mejores que podrías tener en One Piece, puesto que Ace, sí, así se llama su sable, forma parte del grupo de la Saiyo o Wasamono, es decir, es literalmente una de las espadas más poderosas de este mundo. Y como varios de los que hemos investigado un poco del tema sabemos, este tipo de armas otorgan beneficios especiales a sus portadores en los combates, tal cual como sucede con la Enma en el caso de Zoro, la Shusui de Ryuma y un largo etcétera. Asumiendo que de alguna u otra manera el potencial de Roger aumentaba simplemente por empuñar a Ace, no se podría negar que Garp, quien luchaba a puño limpio en su contra, estaba en total desventaja. Esto porque mientras uno recibía una serie de bonus por tener un arma, el otro solo requería de sus nudillos para equipararle en poder. Definitivamente este tipo debió haber sido una maldita bestia, muchachos, por lo que me parece sumamente injusto que tomando en cuenta todo esto aún se le comente que Garp no fuera tan poderoso. Y antes de que se me olvide, en este paquete también debemos incluir a Sengoku. Si bien es cierto que él no ha aparecido casi nunca en estas pequeñas demostraciones de poder que nos ha dejado Oda a lo largo de su manga, simplemente por el hecho de que Roger en su momento le considerara como un rival digno asemejándole a Garp, ya podemos intuir que un poco igualados sí que estaban esos dos marines en aquel entonces. Si a eso le sumamos que conocemos que Sengoku es usuario del Haki del Conquistador y de una Zoan mitológica, ya la cosa empieza a cobrar más sentido, por lo que podría decirse perfectamente que el viejo fanático de las cabras y las gaviotas también podría estar en esa tier de los más poderosos de aquel entonces. Pero ahora volvamos a la piratería, solo que en esta oportunidad para hablar de un personaje que estaba del bando de los piratas Rocks, y que con el pasar del tiempo también sería considerado como uno de los más poderosos de todos los tiempos, Edward Newgate, mejor conocido como Shirohige. Bueno, resulta que en un principio este tipo podría definirse como el segundo al mando de Rocks D. Shebek, esto porque de entre todos era el que más o menos lideraba en los conflictos cuando el capitán se ausentaba, cosa que le debería posicionar por encima de cualquier otro tripulante de los Rocks en cuanto a poder respecta, ya que como nos lo han demostrado en múltiples oportunidades,
oportunidades, ellos como banda, lo que viene siendo bien precisamente, no se llevaban. De hecho, ni siquiera se respetaban entre sí, y esto se debe a que no fueron reclutados como lo hace Luffy, por ejemplo, que hasta cierto punto convence a quienes serán sus nakamas a través de su forma de ser o de ayudas. Rox más bien los tomaba por la fuerza por medio de las Davy Back Fights, y esto hacía que no fueran leales como tal a él, por lo que la única forma de imponer su voluntad por la del resto era a través de la fuerza bruta, al menos en esa banda, y eso hace que quienes lideren sea porque son considerados como más poderosos que el resto. Habiendo dicho esto y asumiendo que Shebeck fue más poderoso que Shirohige mientras estuvo vivo, eso pondría al bigotudo más o menos al mismo nivel que Roger, quien también se vio en una situación similar a mi parecer, y esto me lleva a pensar que ambos, tanto Newgate como Roger, se hicieron más poderosos que Shebeck posterior a los acontecimientos de God Valley. Puede que Shirohige haya estado más o menos a un nivel cercano al de Roger y al de Garp en aquel entonces, pero su verdadero prime lo alcanzó posteriormente. Esto quizás porque ahí sería cuando más pudo desarrollar su haki. Recordemos que este poder es un reflejo de la voluntad de quien lo usa, y no se puede negar que Shirohige habría alcanzado un nivel de voluntad y motivación mucho más grande al luchar por su propia tripulación, a los cuales consideraba como una familia, que luchando por un grupo de inadaptados sociales que se odiaban entre sí, incluyéndole evidentemente, por lo que el título del hombre más poderoso del mundo solo lo habría podido lograr obtener al dejar de ser el telonero de Rox. Ahora bien, no se puede negar que a pesar de ello Barba Blanca era muy poderoso, ya que contaba con un arma igual de poderosa que la de Roger, y encima también podría haber tenido para aquel entonces los poderes de la Gura Gura no Mi, los cuales le permiten destruir islas enteras a través de terremotos. No olvidarse que estamos hablando de la Akuma no Mi, que puede llegar a destruir el mundo según su propia descripción canónica. No obstante, ahora creo que nos toca hablar de un personaje que siempre ha pasado por debajo de la mesa en este tema del power scaling, e incluso yo le he dejado de lado hasta no hace mucho. Sin embargo, con lo poco que sabemos suyo ya nos deberíamos hacer más o menos una idea de lo poderoso que podría llegar a haber sido, y ese no es otro que Shiki, el león dorado. Este tipo, al igual que sucede con Shirohige, fue uno de los primeros integrantes de la banda de Rox, y aunque no tenemos muchas apariciones interesantes suyas durante ese periodo de tiempo, lo verdaderamente impresionante se dio posterior a los acontecimientos de God Valley. Mucho se habla de que tanto Shirohige como Garp fueron los más grandes rivales de la historia de Roger. Sin embargo, bien poco se conoce de la historia que tuvo Shiki, quien en su momento fue capaz de poner entre la espada y la pared al que sería conocido como Rey de los Piratas en una batalla naval en donde, si bien es cierto que contaba con la superioridad numérica al tener una gran flota de su parte, también es una realidad que en cuanto a poder bruto, poner a un tipo tan poderoso como Roger en esa tesitura no es nada algo que debamos dejar de lado. Y ojo, también les digo, a veces Oda se pasa con este tipo de afirmaciones y nos vende humo, tal cual como ocurrió con Shinjao en su momento y su capacidad de reventar continentes o algo así. Pero es que el caso de Shiki no es para nada semejante a ese, ya que más adelante se nos mostró como luego de que Roger se entregara a la marina tras haber conseguido el One Piece, el León Dorado fue directo a Marineford a intentar sacarle de ahí antes de que lo ejecutaran para hacerlo él mismo con sus propias manos. Y esto le llevó a tener una pelea contra Sengoku y Garp, quienes salieron a defender el cuartel general de la marina del antiguo tripulante de Rox. Se sabe que dicha pelea dejó como resultado a Shiki apresado, pero también a media Marineford destruida. Y esto nos indica varias cosas. La primera de ellas es que Shiki fue lo suficientemente poderoso como para enfrentar a Garp y a Sengoku a la vez y generar destrozos, por lo que algo de efectividad tuvo que haber tenido. No obstante, existe gente que piensa que esto indica que Shiki por sí solo podría haberle ganado a cualquiera de los dos en una pelea individual, cosa que al menos yo no me atrevería a afirmar debido a que por obvias razones los Marines se estaban conteniendo. Esto porque mayoritariamente sus poderes son destructivos, solo hay que ver el ejemplo de Garp con su Galaxy Impact. No tiene sentido que peleara dándolo todo usando ese tipo de ataques cuando su intención era proteger el cuartel general. Es por esto que considero que Shiki sí debería estar junto a este grupo de personajes extremadamente poderosos, pero no estoy tan seguro de dónde posicionarle. Ahora, lo que sí que es un hecho es que su etapa Prime, al igual que con Shirohige, solo se pudo haber dado posterior a la disolución de los Rox. Pero ahora pasemos de hablar de un personaje infravalorado a uno que es complicado. Big Mom. Verán, a lo largo de mis ya varios años haciendo videos de One Piece me han comentado en múltiples oportunidades que le infravaloro porque me burlo de ella por siempre ser ridiculizada. Sin embargo, debo decir que sí, considero que Big Mom es una de las Yonko más débiles, si no la que más. Sin embargo, cuando lo hago me refiero a la Big Mom de la actualidad, es decir, la anciana obesa que es más torpe que el coyote del correcaminos. Pero una cosa muy distinta es la Big Mom Prime, gente. Y es que a diferencia de la mayoría de los personajes de los que hemos hablado hasta ahora, puede que el caso de Big Mom sea un poco diferente en cuanto a escalar su nivel de poder luego de la muerte de Rox D. Shebeck. Esto lo digo porque quizás haya sido la que menos la haya aumentado luego de los acontecimientos de God Valley, o al menos en comparación a otros personajes como Roger, Shirohige o quizás Shiki. Y esto se debe a que ya de base Charlotte Lin Lin tenía un poder bruto extremadamente amplio, con aquello de que poseía una barrera natural de posiblemente Haki del Conquistador que le protegía de los daños que podría llegar a recibir. Si a esto le sumamos una fuerza bruta descomunal, nos queda un personaje que desde niño
niña era lo suficientemente poderosa como para derrotar a un legendario guerrero de Elbaf con tan solo un movimiento. Y claro, evidentemente a medida que iba pasando los años, Big Mom se hacía cada vez más y más poderosa, pero ¿qué tanto? Pues al menos a mi parecer esta tipa en aquel entonces, en su etapa adulta, debería haber estado por detrás de Barba Blanca, y la razón se debe a que, como les mencioné anteriormente, el segundo al mando era él, por lo que si Big Mom hubiera sido más poderosa que él en aquel entonces, la que hubiera llevado la voz de mando en la ausencia de Shebeck debería haber sido ella. Pero bueno, más allá de esto, seguramente tras el incidente de God Valley, Big Mom seguiría aumentando su poder y su peso, pero quizás no tanto de lo primero como Shirohige, ya que a fin de cuentas la obra siempre le ha tenido a él, a Roger y a Garp como estandartes de poder de su generación. Dicho esto, mi creencia es que su época Prime, es decir, posterior a God Valley y previo a volverse una masa amorfa de grasa, puede que se haya quedado a las puertas de la escala de poder del rey de los piratas, o quizás incluso podría haber entrado ahí, pero como les digo, no por encima del trío de bigotones. Y sí, sé que en su momento Roger evitó un conflicto directo con ella al invadir su territorio para robarle el Road Poneglyph, cosa que evidentemente demuestra que le respetaba. Sin embargo, eso no tendría por qué implicar que fuera más poderosa que él, ya que de la misma forma Shirohige, estando en su prime, evitó invadir Wano para ayudar a Oden a tener un gran conflicto contra Kaido, según él, para evitar grandes posibles pérdidas, y eso no implicaba que en aquel entonces Kaido fuera más fuerte que él. De hecho, si Shirohige entraba solo él a Wano a ayudar a Oden, entre los dos se rajaban a Kaido y a cualquiera que se les opusiera, por lo que debemos dar por hecho que el respeto a entrar en conflicto en territorio enemigo no implica que el dueño de ese territorio sea más poderoso que el invasor, gente. Simplemente son personajes que toman decisiones extrañas y ya está. Pero ya que hablamos de la que históricamente podría haber sido la mujer más poderosa en un 1 vs 1 de toda la obra, ahora hablemos del debilucho de los piratas Rocks. Sí, sé que suena un poco decepcionante presentarlo así, pero es que me hace gracia hacerlo, ya que sus viudas a día de hoy siguen llorando tras su derrota, y ese no es otro que Kaido, el rey de las bestias. Y a ver, esta situación es bastante graciosa, ya que aunque nadie pueda negar el poder que Kaido logró alcanzar a posteriori, tampoco nadie puede negar que en su etapa de los piratas Rocks el tipo era uno de los pelañemas de la banda. Literalmente Rocks le trataba como un pendejo, maltratándolo y humillándolo al frente de todos. Claro, recordemos que esta banda se caracterizaba por tratarse muy mal entre sí, porque el más fuerte se impusiera por sobre los demás. Evidentemente, al tener a bestias como Shirohige, Big Mom o Shiki en aquellas épocas, hacen que cualquiera se vea minimizado. Y justamente ese es el caso del futuro rey de las bestias, quien para aquel entonces no era débil. De hecho, capaz en ese momento era tan poderoso como un primer comandante de Yonkou. Sin embargo, los tipos con los que se rodeaba estaban ya a otro nivel. Y bueno, esto me llega a hablarles del prime de Kaido como tal, el cual seguramente llegó a alcanzar no solo tras la muerte de Shebeck, sino quizás también tras la de Roger. Tengan presente que fue en el conflicto de God Valley que Big Mom le regaló su fruta del diablo, y eso en parte es lo que hizo que alcanzara su nivel más alto de poder. Evidentemente esto luego de masterizarla con el tiempo. Muchas personas comentan que el prime de Kaido lo vimos en su pelea contra Oden, otros que fue durante Onigashima, pero lo que sí que es un hecho es que en los tiempos de Roger y Shebeck este tipo estaba muy lejos de estar en su prime. Y ya que mencionamos a Oden previamente, es bueno acotar que, si bien es cierto que posterior a la llegada de Locktail este tipo pudo haber llegado a un nivel semejante o cercano al de Rayleigh o Gavan, debemos tener presente que para el tiempo en el que Shebeck estaba vivo, él aún no había salido de Wano, por lo que su nivel de poder habría sido parecido al de un primer comandante de Yonkou, o quizás un poco más arriba en ese momento. Y ahora me gustaría mencionar un par de casos que se me hicieron interesantes comentar. Bien es cierto que en la banda de Rock se existieron un montón de personajes como el Capitán John o como Miss Buckingham. Sin embargo, debido a la poca información que tenemos referente a ellos, no podríamos calcular de forma certera qué tan poderosos eran en aquel entonces. Y eso pasa con la mayoría de los tripulantes de relleno que tenía esta banda, menos con dos de los que tenemos un poquito más de información, y esos son, por un lado, Ochoku y por el otro, Silver Axe. Pero centrémonos más en este último. Resulta que se nos comentó que él era el rival de Shiki, cosa que hace que podamos intuir que más o menos debería tener un nivel cercano al suyo, ya que si no, no debería existir tan siquiera dicha rivalidad. Vamos, es algo posiblemente parecido a lo que podría suceder con Sanji Zoro o Gavan con Rayleigh, o bueno, a menos que se esté dando un caso parecido al que ocurre con Luffy, Trafalgar Law y Eustace Kid, ya que aquí la historia te intenta vender que los tres son rivales. Sin embargo, es un hecho evidente que Luffy está considerablemente por encima de los otros dos, al menos en cuanto a poder. De ser este el caso, podríamos decir que Silver Axe está más o menos un escalón por debajo de Shiki, aunque como les digo, lo más probable es que haya
haya tenido un poder semejante en aquel entonces. Y ahora yéndonos a Ochoku, resulta que de este tipo sabemos que tenía el control de la isla de Hachinosu durante la primera parte de la historia antes de su salto temporal, y que fue durante el timeskip que Barba Negra le arrebató ese territorio, eso sí, estableciendo una alianza con el Marine Kobe y el pirata Trafalgar Law para enfrentarle previamente. Esto es sumamente interesante porque recordemos que para ese momento Teach ya tenía los poderes de la fruta de Barba Blanca, y aún así requirió de la ayuda de esos otros dos personajes que no son para nada débiles, esto para poder asaltar la isla de los piratas. Pero entonces, ¿eso implica que Ochoku haya sido sumamente poderoso? Pues depende. No puedo negar que si este tipo con una edad avanzada le generó tantos problemas a estos personajes en la actualidad, debería ser considerablemente fuerte a rasgos generales. Sin embargo, me genera un poco de conflicto lo secundario que se ha mostrado hasta ahora en los eventos que hemos visto en donde aparecían los Piratas Rocks. Es por ello que yo diría que en su época prime, que podría haber sido mientras estaba en esa banda, debió haber sido sumamente fuerte. Quizás tanto como un emperador del mar, y sí, sé que suena exagerado decirlo, pero es que de otra forma no se entendería que le generara tantos problemas estando viejo a Kurohige. Y bueno, creo que ya habiéndonos acercado al final de este video ya se podrán imaginar de quién hablaremos, el maldito Rox de Shebeck. Creo que quedó incluso bastante genial haber abierto con Roger y cerrado con él. Y qué decir de Shebeck que ya no hayamos comentado antes, literalmente doblegó las voluntades de la gran mayoría de los personajes mencionados en este video, haciéndolos miembros de su tripulación por la fuerza. Literalmente este tipo se podría definir como la cúspide del poder del mundo de One Piece, exceptuando a Imu evidentemente, al menos durante la época en la que navegó los mares. Yo considero que mientras Shebeck estuvo vivo fue el pirata más poderoso del mundo, y podría haber ganado perfectamente en 1 vs 1 tanto a Roger como a Garp y a Shirohige, demostrando así que entre todos ellos quizás el primero en alcanzar el nivel de poder de rey pirata fuera él. Ahora bien, como ya les dije antes, tras su muerte en God Valley los demás siguieron escalando, y eso probablemente haya hecho que varios le hayan superado o igualado en cuanto a poder, pero eso no quita que él haya sido el primero. Esto debido a que era mayor que el resto. Tengan presente que para dar inicio a su carrera como pirata este tipo literalmente invadió Mary Joyce, mató a un almirante de la marina en el proceso y llegó a visitar a Imu en las profundidades del castillo de Pangea. Es decir, ya de base este loco no tenía rival entre sus semejantes, simplemente una maldita leyenda de la cual no se habla solo porque fue borrado convenientemente de la historia. Y bueno gente, estos fueron todos los personajes que a mi parecer eran los más importantes. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro en donde hablé de 10 personajes que merecen ser nakamas de los Mugiwara. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.